más de alguna vez. Es la situación que está viviendo una familia y esta denuncia la realiza un joven porque hace algunos meses le habrían notificado a él y a su familia que iban a ser embargados en su hogar. Esto se los habrían notificado por deudas con 2 instituciones y por lo tanto tendrían una orden de embargo. Ellos no tienen nada que ver con estas órdenes que les llegaron y por el contrario lograron averiguar que estas deudas corresponden a un pariente de un vecino. Pero este caso, como yo decía, ocurre más de una vez y es muy difícil muchas veces llegar a la solución legal para librarse de una situación de este tipo. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo solucionar algo que sucede tan frecuentemente? Vamos a ver la situación entonces de esta familia para luego tratar de desentrañar un poco la solución para este tema. No corresponde que uno amortigue la deuda de otra persona que uno no conoce, no tiene ni idea quién es. La información que me dieron que era una deuda de 30 millones. ¿Quién se va a hacer responsable del dinero? Y bueno, esto fue en el 2018 aproximadamente que me llegan 2 órdenes de embargo. Al principio la verdad es que no le tomé importancia porque aquí han llegado deudas de Corona, de ITE, de N de personas que no conozco, hasta que un día llega un receptor judicial y anota los bienes. O sea, todos quedamos realmente mal porque de partida nosotros no conocemos a la persona, no tenemos ni idea quién es, de la información que me dieron que era una deuda de 30 millones. 30 millones. Es la peculiar denuncia que realiza Jonathan, de 25 años. Es administrador público y vive hace algún tiempo en esta casa ubicada en Independencia, junto a su mamá, hermana y una amiga, la señora Rosa, quien es la propietaria de la vivienda. Todo iba bien hasta mayo del año pasado, cuando fueron notificados de 2 embargos, uno de una casa bancaria y otro de una caja de compensación. Lo más insólito de todo es que se trataba de un embargo por una deuda de una persona que ellos jamás en su vida habían visto y que tampoco habría vivido anteriormente en esa casa. ¿Ya? ¿Y el carabinero qué te dijo? Que yo era la persona que debía el dinero. ¿Y tú qué le dijiste? O sea, le mostré mi carnet y comprobé que no soy esa persona. Hubo una deuda impaga y que tenía que anotar algunos bienes de la propiedad. Él ingresó, Carabinero igual me dijo que no pusiera resistencia porque podía ir a la cárcel. Él ingresó, bueno, junto conmigo, anotó lo que tenía que anotar y se fue. Posteriormente, bueno, me llega el mismo documento, me dejó un documento parecido a este. Y acredité que la persona no vive aquí. Tiene 2 direcciones, una en Maipú y una aquí. Pero precisamente es aquí donde están los bienes, porque en Maipú no tiene nada, o sea, no hay nada. Y que presentó un certificado de residencia y con eso ya quedó autorizado y le dieron el préstamo. Claro. ¿Y esa orden de residencia era de esta casa? Era de esta casa. Desde el banco, además, le habrían notificado que deberían una suma de dinero que ascendería a 30 millones de pesos. Una deuda que aseguran no es de ellos, sino de un hombre que se llamaría Jesús Julio Muñoz Videla, persona que dicen no conocer y de la que nunca habrían escuchado. Lo más tormentoso para ellos es que no entienden por qué deberían hacerse cargo de una deuda que no les correspondería. Pero a mí, según la mujer que me atendió, era una deuda millonaria. Conversé con ambas entidades bancarias y les expliqué que la dueña de la casa era una persona jubilada y que no ganaba mucha plata, entonces le dije, a mí me parece inaudito que en lugar de ir a... O sea, en realidad yo necesitaba una respuesta. Pero el mal rato no terminaría ahí. Días después de que el receptor de este banco fuera a su casa, llegaría otro receptor, esta vez de una caja de compensación. Lo más extraño de todo es que, según afirma Jonathan, habrían entrado a la casa sin ningún permiso y cuando no había nadie en ella. Yo voy a defensa de deudores. Igual quise acreditar, quise tener otra asesoría. Y es ahí donde yo me entero de esto. Y cuando yo me doy cuenta y comienzo a leer, claro, me doy cuenta que estas personas simplemente ingresaron en la propiedad cuando no había nadie. Me di cuenta porque anotaron hasta la marca de las cosas. Dice, y en presencia de una persona adulta de dicho domicilio que no se identificó. A mí me gustaría saber quién fue, porque para ellos soy yo. Y para el Poder Judicial también soy yo.
¿Tú estabas ese día acá? No. ¿Dónde estabas ese día? Salí a hacer unos trámites, pero no estaba aquí. Y me dijeron que primero hablaba con el sector judicial para ver si él contaba con atribuciones para abrir a través de un cerrajero. ¿Ya? Pero que en todo caso tenía que sí o sí demandar. Como un saqueo, se imagina un saqueo, porque si entran así como Pedro por su casa. ¿Y tampoco había como indicios de que habían hecho...? No, yo no sé cómo abrieron. Sin embargo, estas personas no quisieron quedarse de brazos cruzados. Acudieron hasta la corporación de la municipalidad para ir en búsqueda de abogados que pudiesen esclarecer estos hechos. Sin embargo, dicen, sería poca la investigación que habrían realizado para encontrar al verdadero deudor. ¿Hasta cuándo tienes plazo, se supone? En cuanto yo venga. Y si yo no lo pago en 24 horas, simplemente tanto la dueña de la casa como yo podemos ir a la cárcel. Eso deben de haber investigado ellos, porque ellos tienen el nombre de la persona, el RUT de la persona soy yo, y ellos no se movían nada. Pues. O sea, van allá al juzgado, que vayan los testigos, y no sé. A pesar de que Jonathan ya tuvo una audiencia con la casa bancaria sobre este caso, aún está a la espera de una nueva audiencia, esta vez con la caja de compensación. Sin embargo, y ante la inquietud de no saber qué va a pasar, decidió sacar sus cosas de valor para así evitar el embargo. De las cosas que aparecen acá, por ejemplo, aquí había un televisor, que ahora también lo tuve que retirar por motivo del embargo. Algunas cosas, por ejemplo, algunos parlantes, también me las tuve que llevar lastimosamente por... ¿Estaban acá? Claro, acá estuvo el televisor, aquí había unos parlantes de marca Sony, que esos los compré yo. Aquí había un televisor de 50 pulgadas, que también lo tuve que mover al frente porque al menos de la ventana hacia acá se ve. Por ejemplo, la secadora estaba acá y la lavadora estaba acá. Y algunas cosas, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de un microondas, todo, por ejemplo, este fue un regalo de un amigo. Porque el microondas nuestro también, o sea, lo tuve que sacar. ¿Qué te dijo el abogado? Me dijo que estoy haciendo mal y que inclusive puedo caer hasta en un delito. O sea, a mí me pareció algo inaudito porque he elegido de partida, o sea, he elegido esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Y es por eso que yo lo quise hacer público, porque no corresponde que una persona tome la dirección de una casa X y vaya a sacar un préstamo. Y con el alma en un hilo dicen estar estas personas, quienes no saben bien a quién acudir ni qué hacer ante esta situación que los mantiene en vela, sin saber si podrán proteger lo que con tanto esfuerzo, dicen, les costó tener. Un bien que tiene uno para vivir, pues si uno no tiene grandes cosas, usted ve que no es una casa de lujo tampoco. Así que bueno, podemos tener cosas de lujo. Tengo cómo demostrar, o hay cómo demostrar que la persona nunca ha vivido ahí y que no sabemos quién es. Les consideran en que a lo mejor yo soy inocente, o que somos inocentes, en base a lo que ellos leyeron en la escritura pública, todo, pero que sí o sí alguien tiene que pagarle a ellos. O sea, que en sí van a embargar. O sea, no hay de otra. O sea, van a embargar, van a llevarse las cosas, y a mí eso me parece de verdad que inaudito. Una situación insólita que deja varios cabos sueltos y que probablemente muchas otras familias estén en la misma situación. ¿Cómo es posible que le puedan embargar sus bienes a una persona que no es la que tiene la deuda? En general no son situaciones que ocurran con mucha frecuencia, sí pueden suceder indudablemente, pero en general cuando un acreedor contrata con el deudor a través de los distintos medios que existen, se suele acreditar el domicilio. Por distintas razones, la persona quizás en algún momento sí puede haber estado domiciliado en una determinada dirección y con posterioridad, cuando incurre en la mora, ya no residía en ese domicilio. Sin embargo, el documento sigue siendo válido, porque al momento en que se generó, estaba todo en regla. Quisimos ir tras la pista de este hombre, que sería el verdadero deudor y responsable de este embargo. A pocas cuadras de la casa de Jonathan y Rosa viviría el papá de esta persona. Sin embargo, al llegar al lugar, nos encontramos con esta sorpresa. Mira, ahí está el auto y la casa del papá de la persona que tiene la deuda. Así que ojalá lo encontremos y pueda dar una explicación de algo que nos sirva. Así que vamos para allá. Que intentamos esto.
Claro, sí. Yo había venido para acá y el caballero se desentendió del tema. ¡Aló! ¿Sabes que estamos buscando acá a un caballero que dice que es el papá de una persona que tiene una deuda en la casa que vive él? Entonces queríamos saber si podíamos hablar con él. Jesús Julio Muñoz Videla. No, pues si no lo vemos hace años. O sea, tampoco ha tenido contacto con su papá, nada. Nada. Y nunca supimos por qué se enojó. Ya. Oiga, ¿y esta deuda que tiene acá con el embargo, ustedes sabían algo de eso? No, ¿qué hay un embargo? Claro, lo que pasa es que está su nombre, un embargo que le están haciendo a la casa de Jonathan, que está ahí. Sí. Pero con Jesús Julio Muñoz Videla. Claro, con el hijo. Con este hijo del que estamos hablando. ¿A usted le están haciendo el embargo por culpa de él? Sí. ¿Y por qué eso? Porque yo la dirección de la casa donde nosotros vivimos ahí. Es una sinvergüenza. Es una estafa, pues, señor. Claro. Sí, pues. Es una estafa grande. Y lo único que tenemos... Y no me de diga él. eso porque ¿sabe usted que hasta acá me han llamado por él? Ah, ¿sí? ¿Y qué le han preguntado? Yo creo que es lo mismo porque cuando yo le digo, él no me dice, no, es personal. Yo le estoy hablando de años que no ve a su padre. Su padre ha estado hospitalizado, ha estado enfermo. Y ni siquiera lo ha llamado. No, pues jamás. Pues. Si eso es lo que yo digo, ni siquiera se acercó, ni siquiera se ha acercado. Totalmente desaparecido. Nadie sabría de este hombre hace ya varios años. Incluso su propia familia dicen no tener rastros de él. Ahora lo único que queda sería esperar a que la justicia y los abogados de estas personas puedan dar con su paradero o esclarecer de alguna forma esta engorrosa situación. Porque no corresponde que uno amortigue la deuda de otra persona que uno no conoce. No tiene idea quién es. ¿Quién se va a hacer responsable del dinero? O sea, si el receptor, si la entidad bancaria, ¿quién? Una situación sumamente compleja porque, de hecho, aquí mismo en el panel conversábamos que a más de alguno nos ha pasado que se empiezan a hacer cobranzas que no corresponden y de ahí se empieza a poner como esto como una bola de nieve, que es lo que le está pasando a Jonathan. Oder Madrid está en pantalla. Gusto saludarte, Oder. Tú tienes más antecedentes en relación a este caso. Estás con Jonathan también, que es la voz principal de lo que está pasando. Adelante tú. Así es, buenos días, Jean-Philippe. Nos encontramos en la comuna de Independencia para tener más detalles sobre este caso realmente insólito, dramático que está viviendo Jonathan. Hace más de un año que está con este problema. La situación actual en este momento, ¿cuál es? ¿Cuándo fue la última notificación que tú recibiste? Buenos días. Hola, buenos días ahí a todo el panel. Mira, les comento, la última notificación fue en septiembre. Fui a Banco Santander y a Caja Los Andes y resulta que el orden de embargo sigue igual. O sea, nada ha cambiado desde el momento en que iniciaron la demanda en contra nuestra hasta el día de hoy. Tú recibiste una notificación en abril. En abril, claro, recibí una notificación de abril por parte de Banco Santander indicando que la persona Jesús Julio Muñoz Videla tenía una deuda con ellos de aproximadamente 28 millones de pesos. Pero resulta que aquí nunca ha vivido y no lo conocemos. Luego en septiembre llega otra notificación. Claro, llegó un receptor igual de Santander y de Caja Los Andes. A la persona de Santander lo atendí yo. Estuve yo con él, anotó lo que tenía que anotar, los bienes embargables y se fue. Pero el tema de Caja Los Andes es que el receptor llegó y entró a la propiedad pero sin autorización de nadie. Entonces no... Y sobre todo... Yo tenía un dinero guardado ahí, 1 millón de pesos, y también se lo llevó. Entonces, yo fui a Caja Los Andes a preguntar quién se va a hacer cargo de la plata. ¿Qué respuesta te dieron? Ay, pregúntale. En Caja Los Andes me indican que no se van a hacer responsables de la plata, y yo le dije que yo tengo como acreditar que yo tenía el dinero acá. Macarena te va a hacer una pregunta de estudio. Hola, buenos días, Macarena. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Jonathan, entiendo que acá evidentemente hay 2 juicios ejecutivos que están persiguiendo a un deudor que no eres tú. Eso está claro. Sí. Es un señor que se llama Jesús Julio Videla. Tú ya dijiste el nombre. Sí. A mí lo que me parece más raro de todo esto, porque la situación que tú describes es bastante posible, corriente, frecuente, puede pasar. Que se notifique una demanda, y en este caso un mandamiento de ejecución y embargo, para embargar por bienes, porque la persona que era el deudor no pagó, en un domicilio que finalmente no se encuentra el deudor, sino que estás tú con tu madre, ¿no es cierto?, viviendo en esa casa. Pero lo que me parece raro es la conducta de la demanda de la caja de compensación, que tú me dices que nadie le abrió la puerta y ellos habrían entrado a tu casa.
Claro, lo que pasa es que, a ver, el tema está que la persona de Caja Los Andes anotó todos los bienes con marca y todo, o sea, ingresó inclusive hasta la cocina. Y el tema está que yo tenía un dinero guardado justo entre mi ropa y de pronto desapareció. Y es 1 millón de pesos. Entonces yo lo tenía destinado a la compra de un auto, pero resulta que la persona tampoco dejó algún documento que estuvo en la propiedad, nada. O sea, el único documento que tengo acá es el tema de lo que él anotó. O sea, todos los bienes que anotó en cuanto a microondas, cocina, todos con marca. Entonces, eso fue lo que me sorprendió. Ese procedimiento, Jonathan, de anotar los bienes es cuando va el receptor judicial y entonces traba el embargo. Digamos que básicamente que la gente piensa que el embargo es el retiro de los bienes. La verdad que lo primero que hace ese receptor judicial es justamente ir al domicilio del deudor y anotar cada uno el detalle de todos los bienes que encuentra en ese domicilio para dar pago a esa deuda. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has ido al tribunal? Dime. Acá hay dos juicios. Yo he ido al Poder Judicial, claro, yo he ido al Poder Judicial, mira, yo tuve una audiencia con Banco Santander, tuve que llevar 2 testigos. Hasta el día de hoy todavía no hay respuesta del Poder Judicial. Pero tú cuando me dices fuiste, perdona, para entendernos, cuando tú me dices estuve en una audiencia y estaba este banco, ¿no es cierto? Y fuiste con 2 testigos, esto fue en un tribunal, asumo, en donde es el juicio. Claro, fue un tribunal. Perfecto. Claro, fue en un tribunal. Pero resulta que hasta hoy todavía no hay respuesta. Pero yo hablé, por ejemplo, con el receptor de Santander y yo le dije, o sea, la persona nunca ha vivido acá. Bueno, anotó igual las cosas, pero yo estuve con él. En el tema de Caja Los Andes es que la persona ingresó sin autorización de nadie. Entonces, y sobre todo se perdió plata y hasta el día de hoy todavía no hay respuesta de nadie. Sí, es que te quería preguntar un poco ese detalle, porque vamos a ir paso por paso, pero lo que te pasa entonces en la segunda visita a tu casa es que llegan y hacen la inscripción de los bienes. Inscriben todos tus bienes, que eso es parte de los procesos habituales de un proceso de embargo. Pero lo que yo no entiendo, porque cuando van a inscribir los bienes, nunca se pueden llevar los bienes. Eso se hace en otro momento. Y cuando van a inscribir los bienes, a ti en ese minuto se llevan 1 millón de pesos en efectivo. Esa es la denuncia que tú estás haciendo, que se llevan 1 millón de pesos en efectivo que están en tu casa. Eso fue el receptor de Caja Los Andes. Sí, sí lo entiendo. Pero él hace la lista de tus bienes, que tú la tienes ahí. Claro, yo la tengo aquí en la mano. Y él, porque te entrega una copia en el fondo. Te entrega una copia de esa lista y él... Pero en ese minuto, ¿tú estabas en la casa cuando él se lleva el 1 millón de pesos? ¿Quién estaba en la casa? No, yo no había nadie. Y el tema está que tampoco él dejó ningún documento, nada. O sea, yo me entero de esto porque fui a Defensa de Deudores. Fui a ver una segunda opinión y resulta que en Defensa de Deudores me dicen, mire, pero ingresó la persona, Renato Soto, y de pronto me dice, tiene todo esto anotado. Pero espérate, ¿tú hiciste una denuncia sobre esto en Carabineros? Mira, yo fui a Carabineros el año pasado y la última fui la semana pasada. Igual estuve yendo intermedio. Cuando advertiste que te faltaba dinero en efectivo, ¿fuiste a Carabineros? Claro, cuando yo fui personalmente, pero el tema está que como no tenía ningún documento, no me habían dejado nada. Yo iba a hacer la denuncia en contra del receptor de Caja Los Andes, pero el tema está que me comentaron que Caja Los Andes trabaja con muchos receptores. Entonces me dijo, no pueden hacer una denuncia así como muy... O sea, a cualquiera. Me dijo que tiene que ser una persona en específico. Jonathan... Y ahora que ya tengo... Sí, lo que pasa que, disculpa que te interrumpa, pero a propósito de tu caso, están llegando muchos mensajes, se mueven las redes sociales con personas y amigos del programa que sufren situaciones bastante similares a la tuya, entonces miran con preocupación que esto pueda derivar en algo similar a lo que te está pasando. Maca, yo creo que acá es fundamental lo que tú nos puedas decir de cómo evitar esto, cómo alertar una situación como esta. Exacto. Mira, ya lo decía Jonathan, y ojalá que tu caso también sirva de ejemplo para otras personas que están pasando por lo mismo, ¿no es cierto? Que se siente de repente obligado a pagar una deuda que no es tuya, una acción judicial que no va dirigida a ti y que tú jamás pediste esa plata, ni prestada, ni usaste esa plata. Bueno, ante esta situación es muy importante saber que tú tienes una acción
que de hecho se llama, es una tercería la que tienes que interponer. Tú eres un tercero que eres ajeno al juicio, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienes que intervenir a través de que es un incidente, que es una reclamación de un tercero que es ajeno al demandante y al demandado, haciendo presente de que finalmente el destino, el deudor, el demandado de esa acción no eres tú, porque tú no eres la persona que le notificaron este mandamiento, que es esta demanda, y por lo tanto puedes intervenir en ese juicio, acreditando por ende, por ejemplo, si eres propietario de la casa con la escritura de compraventa, si eres arrendatario de la casa con el contrato de arrendamiento, además con todas las boletas o facturas que tú tengas de los bienes muebles que guarnecen tu casa. Asimismo también, por ejemplo, con las cuentas de los servicios básicos que pueden estar a tu nombre, también con testigos, que entiendo que tú también en esa instancia llevaste un par de testigos en el juicio del banco, y de esa manera... Quiero comentar algo. Perdona, solamente para terminar la idea, de esa manera ponen, ¿no es cierto?, en conocimiento al tribunal, pero no solamente al tribunal, sino que también al demandante, que es este acreedor, sea una caja de compensación o sea el banco, de que en realidad su acción está dirigida respecto a una persona que no es el real deudor. ¿Se entiende, Jonathan? Sí, mira, te comento para completar un poco lo que dijiste. Nosotros el año pasado trabajamos con la Corporación San José. De hecho nos mandaron para allá, o sea, acá en Independencia. Pero resulta que el abogado, nosotros tenemos escritura pública. O sea, la escritura pública, la dueña de la casa, tenemos cuenta de agua y luz, todo lo que tú dijiste. Pero el tema está que hasta el día de hoy no tenemos respuesta, y eso va desde el año pasado, más o menos, como desde que se inició el embargo hasta el día de hoy. Y nosotros hemos acreditado el tema, o sea, no es que no. Bueno, pero la buena noticia es que hiciste bien las cosas, Jonathan. Esa documentación ya está acompañada a través de una acción, un incidente de tercería en ese juicio. Por lo tanto, si tú me dices hasta el día de hoy no ha pasado nada, puede que esté por resolverse, pero lo importante es que tú acompañaste estos antecedentes, hiciste lo judicialmente correcto para poder salvar esto, y que finalmente ese embargo, por mucho que haya sido trabado en tus bienes, en tu domicilio, finalmente no signifique un retiro de las especies y un posterior remate. Es decir, a ti no te debiesen quitar absolutamente nada. Mi consejo como abogada es que te pongas en contacto con tu abogado para ver cómo se está resolviendo esa tercería de posesión en ese juicio en el cual tú no eres efectivamente el demandado. Lo que pasa es que igual, Macarena, me cambiaron a mí de abogado, y aparte de cambiarme de abogado, la última conversación que tuve con él la semana pasada fue que, por ejemplo, si el día de mañana, por ejemplo, viniera a Santander a hacerme un embargo, y como yo lo viene, yo lo retiré todo, porque yo no lo voy a permitir que se lleven cosas que tanto le cuesta a uno. Ese es el tema. Y resulta que si ellos vinieran y no hay ningún, no sé, no hay ningún televisor, no hay ninguna bicicleta, no hay ningún microondas, ellos tienen que cobrar a mí el valor de lo anotado. O sea, lo que ellos estimaron para lo que valía. Sí, la verdad, Jonathan, o sea, más o menos en cada uno de ellos, por ejemplo, en cada uno de ellos es casi 800.000. Entonces, por ejemplo, si en el caso viniera a Santander mañana y no estuvieran las cosas, como no lo están, tengo que pagarles 800.000, de lo contrario la dueña de la casa y tanto yo podríamos ir a la cárcel, según lo que dijo el abogado. Sí, pero todo eso ya lo evitaste a través de tu intervención. Eso es lo que quiero que comprendas, Jonathan. En realidad, si tú no hubieses hecho esta tercería de posesión, podrías tener el legítimo temor, efectivamente, el día de mañana, de que fuera un receptor judicial a retirarte tus bienes y el día de mañana salieran a remate. Hoy por hoy ese temor no debieses tenerlo, porque esto se soluciona en el tribunal y con la intervención que tú legítimamente hiciste a través de la tercería. Es por eso que lo importante en tu caso es averiguar en el tribunal cómo se resolvió la tercería, para poder saber cómo está en ese avance, digamos, ya se resolvió y ya se acogió tu legítimo derecho a intervenir en ese juicio para decir que tú no eres el deudor. Y esperamos, Jonathan, que esto te haya servido, esta utilidad pública que nos brinda Maca, también entregándonos algunos datos. Como decíamos, tu caso se transforma en un detonante para poder conversar sobre lo que sucede lamentablemente con muchos chilenos y chilenas. Así que muchas gracias, Jonathan, y ojalá se solucione todo. Muchas gracias, Over Madrid, también por este informe. Que estén muy bien ambos, y siendo las 11.